Amén. Amén. Así es que voy a estarles hablando esta mañana una reflexión sobre la palabra del Señor. Amén. Bueno, quisiera hablarles esta mañana sobre lo fácil que es olvidarnos de quiénes somos en Cristo. Amén. De lo que tenemos en Él y que nos trae por consecuencia comenzar a buscar en otros lados, es decir, fuera de Cristo, lo que ya tenemos en Él, lo que ya hemos ganado en Él. Es por esto que esta mañana quiero compartir una reflexión en la carta de Pablo a los Colosenses, amén, donde la mayoría sabe que el problema de esta iglesia, la iglesia de Colosa, era que se habían extraviado por enseñanza de falsos maestros, quienes querían llevar a esta iglesia que necesitaban de otras cosas, aparte de Cristo, para tener una vida plena. El tema principal del libro de Colosenses es la supremacía de Cristo y la plenitud de los creyentes que tenemos en Él. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 6 al 10. Colosenses capítulo 2, del verso 6 al 10. Si lo hubiesen encontrado, les invito a que se coloque de pie como símbolo de reverencia. Le vamos a dar lectura a la bendita, inspirada, inerrante y todo suficiente palabra de nuestro Señor. Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Tome asiento, mis hermanos. El verso 6 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor Jesucristo? Lo hacemos mediante la fe. Muy bien, mediante la fe. Y esta es la forma en la cual nosotros vamos avanzando a una madurez espiritual. Esto gracias al poder de la presencia y la sabiduría del Espíritu Santo. Dice, habéis recibido. La palabra recibir nos señala en este pasaje que debemos continuar en lo que fuimos enseñados. ¿Y en quién fuimos enseñados? Cuando recibimos la palabra, y no de acuerdo a las tradiciones humanas o a lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. También dice, andad en Él. Andar o vivir, esto hace referencia a que nuestra conducta sea acorde a las leyes de Dios. En Ezequiel, capítulo 36, verso 27, Ezequiel 36, 27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros. Él es el que coloca. Amén.
andéis en mis estatutos. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a andar en sus estatutos y vamos a guardar sus preceptos. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, debemos rendirnos voluntariamente a lo que Él quiera hacer con nosotros y confiar en Él. Amén. Para, como dice ahí, andar en sus estatutos y en sus preceptos. Mis hermanos, vivir bajo la gracia de Dios mediante nuestra obediencia a Él es lo que tenemos que hacerlo. No tenemos que tratar de impresionar a Dios con nuestras acciones. No tenemos que buscar más allá el favor de Dios mediante las obras. Dios es Jesús, Él ya impresionó a Dios en la cruz. Él ya hizo eso por nosotros. Nosotros solamente tenemos que vivir bajo la gracia de Dios si el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso no quiere decir que tengamos que hacer obras y ayudar a los demás. Pero no tenemos que pensar que haciendo esto me voy a ganar el favor de Dios. Esa es la diferencia. Que haciendo esto otro voy a ser salvo. No, mis hermanos. El verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra arraigados es sinónimo de enraizado, que significa echar raíces. Es una palabra que viene en pasado, algo que ya sucedió y que tiene un resultado en el futuro. Mis hermanos, nosotros fuimos desarraigados de nuestro pasado y fuimos plantados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos sacados del pecado y fuimos plantados junto a corrientes de agua en la gracia de Dios. ¿Qué salmo se les viene a la mente? ¿Ah? El Salmo 1, amén. Salmo 1, verso 1. Hermana Emily, por favor. Perdón. El Salmo 1. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Lo voy a buscar acá, espérenme, para ver el verso. Salmo 1, verso 3. Ahí está. Gracias, hermana Emily. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Él nos plantó. Un árbol no se puede plantar solo, ¿cierto? Es por eso que, como dice ahí, que da su fruto en su tiempo. ¿Y cuál es el fruto que tenemos que dar? Los frutos del Espíritu. Amén. En Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu, estos son los frutos que tenemos que dar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros estamos plantados, fuimos plantados, tenemos que dar estos frutos a su tiempo. Amén. Tenemos que tener claro que nadie puede desarraigar también a un verdadero cristiano de Cristo. Nadie nos puede sacar. Juan capítulo 10, versos 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si nosotros estamos arraigados en Cristo, nadie nos va a arrebatar de su mano. Amén. Dios nos tiene tomado de su mano. Somos arraigados en Jesús. Nuestras raíces, nuestra base, tiene que ser alimentarse de Cristo y de su palabra.
Debemos creer en lo que dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que creer en eso, mis hermanos. A veces nosotros estamos en dudas. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? Pero su palabra es clara. Sin embargo, hay veces que olvidamos esto, que olvidamos lo que tenemos en Cristo y comenzamos a buscar en otro lado lo que tenemos, lo que somos en Él. Es por eso, mis hermanos, que la clave es la fe. No debemos esforzarnos por ser plantados, sino creer plenamente que Él ya lo hizo y seguir nutriéndonos en su palabra para continuar conociendo quiénes somos y lo que ya tenemos en Él. Como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que se va nutriendo hasta ser un árbol frondoso y dar mucho fruto. Amén. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy yo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Diga, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si obedecemos y creemos en Dios, echaremos raíces profundas y estaremos plantados en Dios. Debemos ser confirmados en la fe. Es decir, que debemos afirmar nuestra fe, estabilizarla en Cristo. ¿Y cómo lo logramos? Como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos estudiar su palabra, escudriñarla, indagar de ella, leerla, escucharla. Así vamos a ir confirmando nuestra fe, mis hermanos, y vamos a saber qué es lo que quiere Dios de nosotros y quiénes somos nosotros en Cristo, cuál es nuestro lugar y cuál es su lugar. Amén. También dice el verso sobre edificados en Él. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, sobre edificados en Él, somos transformados de gloria en gloria. Dios, por medio de esta palabra que vamos a escudriñar, que estamos escudriñando, que estamos leyendo, que estamos indagando, nos va a modelar, nos va a moldear para parecernos más a Él y menos a nosotros. Menos a lo que fuimos y parecernos más a Él. Tenemos que profundizar para eso. Tenemos que leer su palabra. Y así conocer más a quien nos da esta plenitud de vida, a quien nos dice, ya no necesitas nada más que a mí, solo me necesitas a mí. Y la última frase del verso 7 dice, abundando en acciones de gracias. El mundo, este mundo en el cual ahora vivimos, abiertamente nos dice de diversas formas que algo nos falta. Algo te falta, nos hace sentir insatisfechos. Tanta propaganda por ahí. Cómprate un auto nuevo, cómprate un celular, cómprate esto, cómprate aquello. Nos hace sentir que algo nos falta para sentirnos plenos. Sin embargo, nuestra plenitud debe estar en Cristo y darle gracias, abundar en gracias en lo que Él ya nos ha dado. Dios nos tiene así. Démosle gracias
cada mañana por todo, por el alimento, por el vestuario. Abundemos en acciones de gracias. Verso 8 de donde leímos, Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En este versículo, Pablo habla de filosofías y usa como fuente de conocimiento la revelación de Dios en Cristo y no los razonamientos humanos. Antes se hablaba mucho de filosofía. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esta palabra engaño se refiere a ser secuestrados, a ser capturados como una presa. Este mundo ahora está lleno de filosofías y de ideologías que nos quieren, que van contra Dios, que van contra su palabra y que quieren entrar en la mente de nosotros, de las personas que no están en Cristo y que quieren provocar líos dentro y fuera de las iglesias. ¿Cuántas iglesias se están desarmando porque están aceptando estas diversas ideologías? Pero aceptan filosofías humanas, huecas sutilezas, razonamientos humanos y se desvían de lo que es Cristo. Tenemos que obedecer su palabra, mis hermanos. Tal vez el mundo te va a confrontar, se va a reír de ti por lo que piensas, pero no importa. No importa. Cristo es más grande. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Y sabemos que tenemos una recompensa mayor. No tenga miedo de afirmar su fe en su palabra y decir, eso está mal. Eso está mal. Cristo está con usted. Cristo está conmigo. Mis hermanos, el apóstol Pablo afirma que el simple mensaje de Cristo es mucho más profundo que la más grande sabiduría que haya en otro lado. Que el más grande sabio. El simple mensaje de Cristo. El verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Plenitud. Acceso a todo lo que Dios es y hace. Y se alcanza solo por medio de Cristo. Dios es suficiente en sí mismo. Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 del mismo Juan 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne. En Jesús habita la plenitud de la deidad. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue 100% humano y 100% divino. No fue 50 y 50. Fue 100% humano y 100% divino. Su divinidad no la perdió. Por último, el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos, mis hermanos. Dice, estáis completos en Él. ¿Tienes que hacer algo, dice tu palabra? Tienes que recibir, te falta el bautismo del Espíritu Santo. Te bautizaste en agua, te falta el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dice eso su palabra? No, dice que cuando lo recibimos a Él, estamos completos.
Estamos llenos, no nos falta nada. No hay que hacer nada, añadir nada. Cuando fuimos salvos no necesitamos de más ceremonia. No necesitamos filosofía, invenciones, hacer un rito. Nada. Estamos completos en Él. Dice que Él es la cabeza. Es la autoridad, la parte más respetada de un cuerpo. Que no hay cabeza, ¿qué más queremos? Todo, mis hermanos, fue creado por Él y para Él. Les voy a leer unos versos en Colosenses capítulo 1, 15 al 20, pero se los voy a leer en otra traducción, ¿ya? La Nueva Traducción Viviente. Dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Qué más claro? Jesús es todo. Dios es todo, lo tenemos todo. Él es dueño de todo. Y todo es para Él. Lamentablemente, sabemos nosotros que hay personas que no reconocen este señorío de Jesús. No conocen este señorío de nuestro Dios. Pero esto, mis hermanos, tiene que ser irrelevante para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque un día, como dice Romanos 14, 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Mis hermanos, usted afirme su fe en la palabra. Afirme su fe en Cristo. No importa si le dicen que es falso. Algún día esa persona que le dijo que usted estaba mal, va a doblar su rodilla y va a confesar que Él es el Señor. Esas personas que dicen que Dios no existe, un día va a estar doblada sus rodillas y va a decir: tú eres el Señor. Porque aquí su palabra dice que ante mí se doblará toda rodilla. No dice solo los cristianos, dice todos. Dios nos ayude. Dios nos ayude a confesar siempre la deidad, la voluntad de nuestro Señor y lo que Él quiere de nosotros. Mis hermanos, yo antes decía: tengo miedo. No sirvo para hablar. No sirvo para predicar. No sirvo para decirle a las demás personas que Cristo es el Señor. No es ¿cómo decirlo? No estoy preparada para salir a evangelizar. Pero ¿sabe qué? Todos estamos preparados. Tenemos que dejar los miedos y Él nos dará la palabra. Cuando comenzó el evangelismo aquí en la iglesia, ir al hospital a dar un pancito, un cafecito.
Yo tenía miedo de ir hasta que fui y me quedé encantada. Busque la forma de hablar de Cristo a quien lo necesita. ¿O Cristo no es lo mejor que le ha pasado en su vida? ¿O acaso de las cosas buenas usted no tiene ganas de hablar? Escuchaba unos días atrás un podcast que decía: mi esposo busca cualquier forma de dar a conocer la palabra. Cuando vamos en el ascensor y llega una persona, se sube. Mis hermanos, si tú no sabes cómo dar a conocer a Cristo, pregúntale a tus personas, pregúntale a tus vecinos, pregúntale a la persona que esté al lado en la micro. ¿Necesitas que ore por ti? Y cuando ores, ora el Evangelio de Cristo, porque eso lo tiene todo. Y le encontré tantas razones a ese pastor. ¿No sabes cómo hacerlo? Ahí tienes una oportunidad. Dios nos ayude a buscarlo a Él y no buscar nada más fuera de Él. En Cristo lo tenemos todo. Estamos completos en Él. En Jesús mora la plenitud de la deidad. Amén, mis hermanos. Y para terminar esta reflexión que les he traído esta mañana, quisiera que se pusiera de pie. Les voy a leer una oración que Pablo hizo en Efesios. Se lo hizo a la iglesia de Efeso, esta oración, y yo la quiero compartir con ustedes. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y le dé ánimo, que en Cristo está completo, que no tiene que hacer nada, solamente escudriñar su palabra, buscarle a Él aquí y conocer qué es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Le voy a rogar a mi hermano Gerson que estemos cantando